Muy buenas tardes tengan todos, les doy la bienvenida una vez más a mi canal. Hoy vamos a tocar un tema, o voy a hablarles a ustedes un tema relacionado con el video anterior, cuando les hablé en el video sobre la protección al consumidor, es decir, nuestros derechos que tenemos cuando vamos a comprar una propiedad o vamos a rentar una propiedad. Hoy les voy a hablar sobre la ley de equidad en la vivienda. ¿Qué significa? La ley de equidad en la vivienda significa oportunidad y derecho que tenemos todos. Es decir, es una ley que nos protege de la discriminación en la vivienda basado en raza, color, sexo, religión o discapacidad o algún familiar o situaciones que podamos tener en nuestras familias, incluyendo niños menores de 18 años que viven con sus padres o son niños en un proceso de adopción legalmente. También incluimos, en esta ley se incluyen mujeres embarazadas también, algo tan importante como eso. Otro tema que quiero traerles a ustedes dentro de esta ley de la equidad en la vivienda es qué viviendas están cubiertas bajo esta ley. Es decir, esta ley cubre la mayor parte de las viviendas, incluyendo viviendas administradas y clubes privados. Por ejemplo, esta ley sí limita a la ocupación de los miembros de estas entidades privadas. ¿Qué está prohibido bajo esta ley? Está prohibido en cuanto a lo que es venta, alquileres, cualquier tipo de situaciones como le voy a hacer mención ahora, bajo lo que es la discriminación nuevamente de raza, color, religión, discapacidad, sexo o algún problema familiar u origen nacional. Por ejemplo, negarse a alquilar o vender una vivienda, negarse a negociar una vivienda, hacer que la vivienda no esté disponible, negar una vivienda de otra manera. Otro aspecto importante es sobre los préstamos hipotecarios. Es decir, bajo esta ley no se puede negar a otorgar un préstamo hipotecario, no se puede negar a proporcionarles información respecto a préstamos, imponerles términos o condiciones diferentes en un préstamo, como son, por ejemplo, los intereses, los puntos o honorarios diferentes. Otro aspecto importante también es la protección adicional si usted tiene alguna discapacidad, por ejemplo, o alguien asociado con usted directamente. Si usted tiene alguna discapacidad física o mental, o incluyendo alguna discapacidad del oído auditivo, algún problema de la vista y de problemas de movilidad, si usted o alguien cerca de usted padece de cáncer o enfermedades mentales crónicas, por citarle otro ejemplo, incluyendo también lo que es el VIH, SIDA, eso, o algún retraso mental, ¿no? Es decir, enfermedades que sustancialmente, de una manera u otra, a ustedes les impide las actividades cotidianas. Es decir, si ustedes tienen un antecedente tal vez de alguna discapacidad o se consideran que ustedes tienen tal discapacidad, es decir, un proveedor de vivienda no puede negarse a permitirles a ustedes hacer ninguna modificación en alguna propiedad que ustedes hayan rentado, ya sea dentro de la vivienda o en lo que es el área común. Siempre existen dueños considerados que le permiten hacer cualquier tipo de modificación siempre y cuando ustedes como inquilino le devuelvan, si un día piensan mudarse, su casa
a la condición original como se encontraba el primer día que ustedes rentaron esa propiedad. Otro tema que le quiero, o otro aspecto que le quiero hablar, es referente a, por ejemplo, un edificio con una política de prohibición de que no se permiten mascotas. Es decir, se debe permitir siempre y cuando el residente presenta deficiencias en la vista y necesita de un perro guía, o ya le fue asignado un animalito para que los pueda guiar y conducirse durante el proceso de esa enfermedad. Es decir, quiero hacer énfasis en este aspecto. En muchos condominios se prohíben el tener mascotas, y a veces se desconoce por muchos consumidores que es legal, es una ley que no se le puede prohibir si tienes problemas visuales, algún problema donde usted necesite de un animalito guía y se le prohíba. Por eso es que hago estos videos, para que ustedes tengan toda una garantía y un conocimiento que existen muchas leyes que nos protegen a nosotros como consumidores. Lo mismo en una compra que en una renta. Otro ejemplo que le voy a poner, en un condominio, es decir, en un complejo grande, en un complejo de apartamentos que ofrece a los residentes un amplio parqueo, estacionamiento, para que sea más fácil explicarles, pero que no están asignados a esa persona, pero ese residente solicita una petición, ¿no? Que necesita que cerca de su casa se le desarrolle o se le autorice un parqueo para él poder tener acceso a su casa, ya que presenta un problema deficiente de movilidad, y le es más factible que se le autorice ese parqueo cerca de su casa, lo más cerca posible, ya sea a él o a ella. Ellos tienen que acceder a esa petición, independientemente que existan otros parqueos ya habilitados para personas con discapacidad. Otro tema o otro aspecto que les quiero también a ustedes hablar sobre esta ley de equidad en la vivienda es la protección de la vivienda para familias con niños. Es decir, la ley de la equidad prohíbe la ilegalidad de la discriminación a personas que están viviendo esa propiedad, que tienen un niño o más menores de 18 años, o están bajo la custodia de alguna persona legal, o en el proceso de algún trámite legal para la custodia de esos niños menores de 18 años, al igual que a mujeres embarazadas. Otro aspecto que a mí me ha golpeado, porque lo he podido ver, es la protección que tiene esta ley a las personas ancianas. Es decir, esta ley da la exención a las personas ancianas y los exime, es decir, exime específicamente a algunas instalaciones o comunidades. Comunidades, cuando me refiero a comunidades me estoy refiriendo a lo que son los condominios, de responsabilidad para la discriminación contra este tipo de personas mayores, porque muchos de estos desarrollos, porque existen comunidades que no aceptan personas mayores. Entonces existen leyes estatales, existen leyes federales bajo esta ley que los protege a ellos de cualquier discriminación que quieran ellos rentarse o comprar en ese tipo de comunidades. Bueno, creo que he sido lo más explícito posible y resumiéndole lo más importante que
que abarca esta ley. No creo haberme quedado o que me faltara mucho de ella, ¿no? Creo que le he podido resumir en una forma mucho más general en qué consiste esta ley. Quiero que la escuchen en varias ocasiones, porque es una ley que nos va a nosotros servir mucho cuando vayamos a comprar o vayamos a rentar. Entonces les recomiendo que cualquier duda me lo dejen saber en los comentarios y yo con mucho gusto enseguida le doy respuesta. Le doy las gracias por este tiempito que se han tomado en ver este video y que Dios me lo bendiga a todos y nos vemos entonces en un próximo video.